Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Uddelas. Les saluda Francisco Cedeño, hoy en compañía de Jorge Luis Sánchez. Saray Morales, buenas noches. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo está usted? Muy bien. Hoy Saray y Jorge Luis listos para presentar un programa para presentar la proyección del sistema de clínicas y del Centro de Atención a la Diversidad de Uddelas en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en un proyecto que se tiene a futuro en la región de Coronado para atender a las comunidades pues aledañas a esto, Saray. Que muchos pensarían de pronto, Francisco, y a las personas que a esta hora nos sintonizan, de que de pronto porque Panamá Oeste no está tan lejos de la capital, no existen algunos tipos de problemas que hoy vamos a ver que han quedado en evidencia, Jorge, y para eso tenemos unos especialistas de lujo, y usted hoy de vuelta con nosotros por acá. Sí, sobre todo, Saray, en el tema de la atención, es que la 10ª provincia, que parece pequeña, pero es enorme, y como enorme hay muchos factores interesantes que estudiar a nivel más allá de la salud médica, las diversas atenciones que brinda el CIAES que ha encontrado, y vamos a encontrar datos interesantes, ¿no? Y precisamente para entrar en materia vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. A través de visitas realizadas con su equipo interdisciplinario, el sistema de clínicas de la Uddelas trabaja en un proyecto integral de atención en salud y educación en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en el área de Coronado. Problemas de visión y audición, diabetes, hipertensión y dificultades en el aprendizaje son los que predominan en la población de las comunidades visitadas, a las que se les ha brindado atención en especialidades como optometría, tamizaje, nutrición, laboratorio, fisioterapia, educación especial, entre otras. El proyecto busca dar respuesta a una población que en muchos casos no ha recibido nunca atención educativa y de salud debido a una serie de problemas sociales y económicos que las afectan. Hoy, en La Voz de Uddelas, hablaremos de la proyección de los servicios de salud de la Uddelas en Panamá Oeste. Bien, compañeros, como hemos visto, la proyección del sistema de clínicas y del Centro de Atención a la Diversidad de Uddelas en Panamá Oeste. Para ello, hoy nos acompañan el fisioterapeuta Joel Martínez, él es director del sistema de clínicas de la Uddelas CIAES, y la doctora Graciela Montenegro, ella es directora del Centro de Atención a la Diversidad de Uddelas. Bienvenidos a La Voz de Uddelas, buenas noches. Muy buenas noches. Y vamos a arrancar precisamente, Joel, contigo para hablar de cómo surge esta idea de llevar la atención de Uddelas, tanto en salud como en educación especial, a una región como Panamá Oeste. Muy buenas noches. Bueno, este trabajo surge en colaboración con la empresa privada. La unificación de esta empresa, de este sistema privado con la Uddelas. Se nos aparece la oportunidad colocada en mesa de negocio de poder adquirir unos locales dentro de la plaza denominada Coronado Mall, ubicada en el área de Coronado. Estos locales, el destino de los mismos era poder cumplir parte de la RCE de la empresa que administra la plaza. Y apuestan a Uddelas como marca representativa a nivel educativo y a nivel de salud. Y a esa raíz de la adquisición de estos locales, en donde inician los arranques, por decirlo así, de todo el proceso que va a llevar el desarrollo de la Uddelas, personificándose en el área de Coronado, tanto para la atención de educación y salud, como inclusive para el aporte a los estudios complementarios como posgrados, cursos que se pueden brindar en la zona. Más allá de la atención esa inicial, de la atención esta que se exploró, ¿cuántas veces ha ido las clínicas móviles de Uddelas a atender ya en sitio a la población? En atención a la población de manera directa, se realizó el 16 de febrero de este año presente la primera intervención con la unidad móvil. Esta intervención se realizó en la plaza de Coronado Mall. Tuvo una, puedo decirlo a grosso modo, una visita cercana a las 260 personas que participaron o se beneficiaron de estos análisis. Entre niños, adultos. Entre niños y adultos se hicieron pruebas mayores de audiometría, se realizaron pruebas de tamizaje visual, se realizaron consultas a nivel de medicina general, en donde inclusive, de ser necesario, cada paciente salió con su interconsulta a otro servicio de especialidad o inclusive la referencia para sus medicamentos. La segunda visita a la región se presta el 31 de mayo, igual presente año, en la comunidad de Sorá, en el colegio Toribio Lora,
debido a que, el centro se encuentra ubicado en Coronado, pero no es solamente para la atención del área de Coronado, sino Claro. para toda la atención, como es costumbre de la UDELAS y sus servicios. En esta ocasión contamos con el servicio de optometría en compañía del doctor en optometría, para poder hacer el proceso de recetado de lentes y todas las personas que los necesiten, tanto niños como adultos de la comunidad. Se presentó también atención para mediciones de glucosa por una necesidad informada en esta ocasión en conjunto con el Club de Leones de Coronado, informando acerca de los altos índices de diabetes infantil que hay en la zona, y como forma parte de sus pilares esenciales como club, nos buscaron en esta situación para intervenir en esta área y realizar el primer barrido en este plantel. También se realizaron estudios de tamizajes auditivos con el área de fonoaudiología y el espacio práctico para todos nuestros estudiantes al mismo tiempo en la interacción. Ustedes llegan a esta zona o a esta área, como bien lo mencionas, por un tema de responsabilidad social empresarial. Pero ¿cuál es la realidad con la que ustedes se encuentran cuando ya llegan? Porque una cosa es responsabilidad, y a veces decimos responsabilidad, pero Solo es nada por más que cumplir. por cumplir y por decir un nombre. Pero cuando llegan ustedes, que son especialistas, se dan cuenta de pronto de que por lo menos en el área educación y en el área salud, no solamente un nombrecito de responsabilidad social, sino hay una realidad. ¿Cuál es la realidad con la que se encuentran de pronto los especialistas en el área de educación? Bueno, principalmente como centro de atención a la diversidad, enfocados al área de educación, vemos las unidades o los servicios de educación especial y dificultades en el aprendizaje. Como sabemos, estas áreas, igualmente en el CADI, observamos un gran porcentaje de familias que asisten de estas áreas y hasta de provincias centrales y Chiriquí para recibir la atención en el centro de atención a la diversidad. Pero es muy alto el costo que utilizan, que gastan semanalmente en transporte para poder acudir acá a la capital. Así que el tener este apoyo en su área sería de gran beneficio, principalmente para niños o familias que tengan algún familiar con discapacidad o algún estudiante dentro de estas escuelas que tenga dificultades en el área de lectura, escritura o matemáticas principalmente. ¿Cuál es la realidad en el tema de discapacidad en la región de Panamá Oeste, por lo menos en las comunidades que usted ha podido visitar? Las principales características que presenta la población que ustedes han podido brindar atención y pues de alguna manera dar algún tipo de solución. Bueno, enfocados al alto índice de discapacidad intelectual, es lo que más se observa en esta área. Discapacidad auditiva, hay muchos niños que tienen implante coclear o auxiliares auditivos y tienen que asistir a la capital para poder tener la atención que ellos necesitan, y sería de gran beneficio para su familia tener esta atención en sus áreas. Graciela o Joel, cualquiera de los dos, hay un tema. Graciela dice, hay un tema de dificultad del aprendizaje, hay un tema de auditivo, y que hay algunos niños que ya tienen el implante coclear, pero ¿cuánta población con que ustedes se encontraron no sabían que tenían estos problemas? No tanto las estadísticas, sino, por ejemplo, como dice Saray hace un rato, la sorpresa que me llevo cuando llego a hacer un trabajo que valga la pena, el edificio les brinde el apoyo, pero el paquete no lo habían abierto. El paquete La lo realidad se abrieron. encuentra uno cuando ya está en el cámara. Ese número, no un número, sino para ustedes fue una sorpresa la cantidad de gente, de niños, adultos que tenían estos problemas de discapacidad auditiva, problemas de lento aprendizaje, problemas de ortopedia, decía también Joel. ¿Es así? En el primer abordaje que realizamos el 16 de febrero fue sorprendente los resultados que obtuvimos de los pacientes evaluados. Podemos hablar que para el área de fonoaudiología nos encontramos que se tuvieron que hacer cerca de entre 40 a 50 interconsultas o referencias posteriores para revisiones auditivas con otorrinos, debido a que se presentaban temas básicos desde tapones de oído por cerumen, la cerita, hasta temas ya de pérdida auditiva, desde tempranas edades hasta inclusive sin haber recibido atención O sea, ellos no tenían la menor idea de que esa era su situación. Pero no oían bien. No oían bien. Simple y sencillamente el típico cuento, no es que este niño nunca me escucha, decía el papá. Y cuando le hicimos la prueba
audiológica estaba claro, es que sí, es cierto, el niño nunca te escucha, pero es que no te escucha porque no quiere o no te quiere prestar atención. Y que eso es que es no otro puede. problema, porque si él no escucha, ¿cómo va a aprender o cómo va a comunicarse si él no está escuchando lo que está en su entorno? Entonces ahí también entra la parte del CADI. Exactamente. Es una de las principales quejas que tienen las maestras dentro del aula. El niño se porta mal, no me presta atención, pero en realidad tiene una discapacidad, ya sea moderada o leve, pero tiene una discapacidad que debe ser tratada. El detalle es que, bueno, llegan hasta medicarlos por déficit de atención o hiperactividad, cuando en realidad es otra la condición. Y Graciela, tú eres especialista en fonoaudiología, ¿no? Exactamente. Fonoaudiología. Y, por ejemplo, ¿qué nivel o qué edades encontraron problemas mayor entre adultos mayores o entre niños? Y que pudieran, por ejemplo, no haber recibido atención. ¿Y cuál sería el diagnóstico tuyo o especialista para esos niños? Bueno, creo que en las encuestas arrojaron que eran adultos la mayor población. Sin embargo, la población que hay infantil sí necesitan atención inmediata. Sería fabuloso que hasta dentro de la escuela se le pueda brindar la atención. Por eso es importante el tema del tamizaje auditivo. Poder, además de estar dentro de esta región, poder ir a las escuelas de esta área, realizar los tamizajes auditivos a temprana edad y descartar que haya una pérdida auditiva dentro del aula de clase. Bien, en el momento dieron el primer cambio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. De vuelta en este su programa La Voz de Udela. Francisco, también recordar a nuestras personas que siempre nos siguen en redes sociales en @UdelasOficial en Twitter e Instagram y en Facebook como Udelas Universidad, que siempre están pendientes de este programa. Hoy hablando Francisco y Jorge de un tema bien importante y es esa llegada de Udelas ahora. Intervención, proyección del CIAES. En Panamá Oeste. En temas de salud y en temas de educación. Estamos hablando un poco de la realidad con la que se encontraron ustedes en esas visitas que han realizado en la región de Coronado. Mencionaron temas como diabetes, discapacidad auditiva, visual, y hemos visto un poco cómo ustedes logran intervenir, como dice Jorge, para dar algo de solución. Sin embargo, la situación es delicada y no se dan abasto. Pero más allá al fondo, aparte de que hay niños o padres que nunca han recibido atención, jamás en el tiempo que tienen allí, ¿cuáles creen ustedes que son las causas que han generado tanta población con discapacidad, ya sea intelectual o que sea con algún tipo de discapacidad física, Joel? Bien, hay que analizar primero el área en general. Inmediatamente muchas personas, apenas que escuchan la región o la zona de Coronado, todo el mundo piensa también en un alto nivel socioeconómico. Claro. Pero hay una cruda realidad, ellos no representan ni siquiera el 10% de toda esa población. Entonces, dentro de una población empobrecida podemos encontrar características como bajo nivel escolar, poca nutrición, y todos estos son factores que cuando los unimos generan una fórmula que ocasiona un desastre consecuentemente. Y es donde caemos en las situaciones en donde se da un aumento a la tasa de discapacidad por aspectos socioeconómicos que no favorecen a los tratamientos, que no favorecen al buen desarrollo de un niño, y también aparecen los factores nutricionales que juegan un papel muy importante. Un niño que de 0 a 5 años no realice una nutrición como se debe, va a generar un trastorno, una discapacidad posteriormente, que puede que no se manifieste de una forma física per se, pero a nivel intelectual, a nivel interno, lleva unas consecuencias que acarrean dificultades a lo largo de toda su evolución o desarrollo. Por ejemplo, en el caso de Graciela, que hablamos del tema de fonoaudiología, el tema de dificultad en el aprendizaje, por ejemplo, si ese niño, la edad que llegó a donde ustedes no fue a los 5 años, 4 años, sino, por ejemplo, ayer nos decía que eran niños que ni siquiera habían ingresado muchas veces a la escuela. Si a eso le sumas el problema de audición, Graciela, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una situación bastante delicada a nivel familiar y de hecho a nivel de nuestro estado. Sería indispensable poder contar con toda esta atención antes
desde que la madre está embarazada, que la madre tenga todos sus controles prenatales, que tenga toda la nutrición, como dice el licenciado, para que pueda desarrollarse y desenvolverse y saber si desde el vientre ya el niño tiene algún tipo de discapacidad. ¿Cómo se convence fácilmente a ese padre que, por ejemplo, fue a buscar atención médica o llevó a su hijo para ver si tenía lombrices, por ponerte un ejemplo, pero descubrió que el niño no escucha bien? ¿Es fácil convencerlo de que el niño tiene una discapacidad con el nivel de educación que Joel, por ejemplo, ayer nos describía, que no es muy alto tampoco? De hecho, no es fácil. Entran en un periodo hasta de duelo, de aceptación de que el niño tiene una discapacidad auditiva. Dependiendo también de la edad de adquisición, de que sepamos que tiene el niño una pérdida auditiva, puede o no llegar a tener lenguaje o habla. Claro, porque ese niño tampoco está hablando bien. Exactamente. ¿Y qué dice si el papá? está en la escuela, si la pérdida auditiva es leve o moderada y está en la escuela, el niño no está escribiendo bien, es decir, que va a desarrollar problemas de dificultades en el aprendizaje a causa de la discapacidad auditiva, que ni siquiera sabían que la tenían. Previo al programa, Joel también lo comentaba, tiene su nombre más científico, pero el típico problema de los pies curvos, Jorge, en la población infantil, también problemas ortopédicos con la población adulta mayor. ¿Por qué se originan? ¿Por qué se da esta constante en esta población? ¿Y qué atención han recibido? ¿O cómo intervienen ustedes? Bien, en los barridos iniciales, el tema de lesiones osteomusculares, muchas congénitas. ¿Lesiones qué? Osteomusculares. En este caso, huesos y músculos. ¿Qué ocurre? Muchas de estas lesiones posteriores que tiene el adulto mayor tienen su base desde la primera infancia. Que no se toman las prevenciones, no se toma la corrección. Recordemos que las características preventivas de nuestro país a nivel de salud y educación son muy bajas para la tasa poblacional que estamos llegando a tener en estas regiones. Claro. No tenemos la cultura de prevención y de lo que no prevenimos ahora nos arrepentimos después. Entonces, todos estos temas de pie plano, todos estos temas de que si la rodilla está metida, que si la rodilla está hacia afuera, posteriormente te ocasiona en toda la estructura del cuerpo un montón de problemas que pueden inclusive influir en la prestada atención de los estudiantes en las clases. Porque un niño con un problema de columna no se puede sentar en esas sillas. Claro. Está incómodo, es el niño que se levanta, es el niño que no presta atención, como dicen los maestros, pero es que no puede concentrarse, no puede pasar tantas horas en esa silla. Y si tiene las piernas, como tú decías, de vaquero. Todo eso posteriormente. Exacto, tienes el tema de parte del bullying, famoso en las escuelas, que es más bien la sinceridad o la inocencia de un compañerito con otro, pero se presentan todo este panorama y al final te afecta al individuo emocional, física, mental y muchas veces hasta espiritualmente hablando. ¿Y con cuántas de esos datos ustedes se encuentran? ¿Cuántos pacientes? Mira, por lo menos te puedo decir que en temas básicos óseos o musculares, casi 10 de 10. Wow. 10 de 10, porque la población que llegó a los barridos en su gran porcentaje era una población en un sector bastante empobrecido y que no cuentan ni siquiera con el acceso a un centro de salud, tomando en cuenta de que la respuesta gubernamental para una población que ha crecido tanto en tan poco tiempo no puede darle solución a estos aspectos. Y que nos encontramos también, esta es en la parte pues salud física, pero también nos encontramos con trastornos o síndromes como síndrome Down, espectro autista, que si en la atención básica los padres desconocen cosas tan sencillas como por ejemplo el tapón de cerumen, ¿cómo van a diagnosticar que un niño tiene espectro autista si nunca no lo sospechan? Entonces, ¿cómo llegan ustedes, cómo logran, como dijo Jorge hace un rato, convencer a ese padre de que ese niño realmente no es hiperactivo, que el niño no es que se porta mal o no presta atención, sino que hay una situación más compleja a su alrededor? De hecho, lleva todo un proceso de un equipo multisensorial, interdisciplinario, que debe trabajar con esa familia, porque el trabajo es familiar, no solo con el niño. En el caso del autismo, dependiendo del tipo de autismo que tenga el niño, es un trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimos años, y como le digo, es un trabajo en equipo, de escuela, familia y todo un equipo interdisciplinario. Pero en todo esto, Francisco, también hay una parte, y Jorge, que llama mucho la atención, porque nuestros especialistas pueden ir, pero ellos no están constantemente con la población, y de pronto no existe, como decía Joel,
ese doctor que esté allí 100%, y si está, tiene que atender a media comunidad, que cuántos son, en qué cantidad de tiempo, qué calidad de tiempo se le da, cuántos fonoaudiólogos pueden haber en esas áreas, cuántos optómetras pueden haber en el área, una persona capacitada para atenderlo. Eso sin hablar de los maestros de educación especial, que tampoco es que el Ministerio de Educación se da abasto para ese tipo de escuelas. ¿Qué se hace o cómo el padre que se le diagnostica, se le dice, pero no hay el recurso? ¿Cómo se hace? Esa respuesta ya la vamos a tener luego del cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, Udelas Universidad, y @Udelas Oficial en Twitter e Instagram. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas, hablando de la proyección de la atención de salud y educación de Udelas a través del CIAES y del CADI en la 10ª provincia, Panamá Oeste, que surge de visitas que ustedes han realizado ya a la región de Coronado y de una futura proyección de una clínica o de un centro especializado interdisciplinario para atender a las comunidades que hay que resaltar. No son las comunidades que están a la orilla de la calle, es la población que Joel, Graciela han estado horas montaña adentro en regiones de Sorao, de las regiones cercanas, y que probablemente esa condición social o económica que viven esos padres es la cabeza de cada una serie de problemas en toda la población que pues allí habita. Saray mencionaba antes del cambio de esa atención, cómo se aborda más de manera más profunda. Es complicado, hay que ser realistas. Una cosa es el CIAES y en este caso el CADI van con sus especialistas, los ayudan, los orientan, se da un diagnóstico de algo que se descubrió de momento, pero ¿cómo se hace? Como dices tú, Francisco, ese padre, esa madre que vive montaña arriba no puede estar todos los días en el CIAES porque es mentira, o no puede estar todos los días en el CADI porque o en el centro de salud porque sus recursos simplemente no le dan. Ustedes le dan algún tipo de orientación, algún tipo de, no sé, educación o algo que ese padre, esa madre pueda hacer con su pequeño, porque es complicado. Es delicado, sí es cierto, pero es donde entra el enfoque interdisciplinario y el enfoque de un equipo. No es solamente atender la discapacidad o la situación de salud per se que tiene el paciente, sino que tienes que incluir al paciente como un todo, y ese todo involucra la familia, involucra la sociedad. Estamos hablando de que ese proceso de docencia que realizamos para los procesos de rehabilitación de nuestros pacientes no va enfocado únicamente en la parte curativa o en la parte del diagnóstico en sí, sino que también están los talleres para los padres, están inclusive algunos cursos que se facilitan y se van a facilitar en esta región para que maestros, para que padres de familia, para que la sociedad en sí que esté interesada comprendan y manejen más estos temas. Cuando vamos a abordar discapacidad y hablamos de poder integrar a un ser humano, lo primero que tiene que ocurrir es la docencia. Porque es muy bonito decir incluimos, es muy bonito decir que la discapacidad es nuestro renglón número 1 en el presupuesto del Estado, por decirlo así, si la población ni siquiera sabe qué es la discapacidad. Y si la población no sabe qué es la discapacidad, no puedes derrumbar esos muros que no nos permiten hacer que una persona, mediante sus condiciones y sus propias capacidades, pueda incluirse de una manera relativamente completa dentro de la sociedad. Joel ha dicho algo importante. Yo creo que para los que, y sobre todo en Udelas, que hay una sensibilidad, y bueno, Graciela representa un poco ese centro de la diversidad, ni siquiera tenemos un censo de la gente con discapacidad en este país. Tenemos un censo mal hecho de que somos 3, 4 millones de personas, pero de esos 4 millones de panameños, ¿cuántos realmente en números tangibles tienen algún tipo de discapacidad? Lo desconocemos. Pero más allá de eso, yo hace un rato cuando lo escuchaba y no quería preguntar para dar oportunidad a mis compañeros, preguntaba algo. Va el servicio médico y la gente se preocupa si tengo diabetes, si tengo colesterol, si tengo bla, 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 todos los problemas habidos y por haber que existen. Pero realmente la experiencia de ustedes es que los barridos que han hecho, la gente se preocupa de que pudieras tener un problema de autismo, pudieras tener un problema de que tu hijo con síndrome de Down pudiera tener una mejor calidad de vida,
que un niño con deficiencia intelectual pudiera no desertar del colegio. Hay esa conciencia de que eso también son problemas que forman parte de nuestro estado de salud y de vivir plenamente como ser humano. Lamentablemente no existe conciencia en base a eso, porque no es tangible o no se ve, por ejemplo, la discapacidad auditiva. De muerte. Exacto, la discapacidad auditiva no se ve, salvo que la persona tenga el aparato y sea visible. Después de eso no hay nada que diga que el niño tiene algo, así que no existe esa conciencia en base a eso. Entonces, no existe la conciencia, el padre no se va a preocupar porque posiblemente en estas regiones de un estatus o un renglón socioeconómico bajo, el padre no recibió una educación, o sea que no desconoce siquiera qué es el autismo, no sabe cómo se manifiesta. Si ya de por sí para un especialista pues le requiere un periodo de tiempo diagnosticarlo, para ese padre más. ¿Cómo se hace entonces si yo llego a esa población, Graciela, con un niño que tiene 8 o 9 años, ustedes le logran diagnosticar espectro autista, Asperger, no sé, cualquier de estos trastornos, para lograr un avance positivo en el niño, por lo menos para lograr ese, que no se aísle, sino esa convivencia social, o por lo menos que la familia lo acepte y que el niño, que la familia acepte que no es cuestión de que el niño no quiso nunca formar parte de su entorno, sino que tiene una condición que lo restringe? Lo importante es hacerle ver a la familia que existe una condición dentro de ellas, dentro del niño, y que deben integrarlo y que se debe trabajar con el niño. En el CADI, por ejemplo, realizamos prácticamente mensualmente escuelas para padres por especialidad, abordando temas específicos por las especialidades que tenemos, desde taller con padres de niños implantados hasta taller de modificación de conducta. También realizamos talleres de elaboración de material didáctico con material reciclado. ¿En qué consisten los talleres implantados que mencionas? Por ejemplo, le abordamos al padre desde los cuidados que debe tener el implante coclear hasta algunas actividades que puede realizar dentro de casa para hacer que lo que estamos haciendo dentro de la terapia tenga mayor efecto. Que era prácticamente lo que yo les preguntaban antes, ¿qué se puede hacer en casa? A los papás para que porque ellos también ayuden. juega un papel importante. Otra cosa importante es que el tema de los talleres que hacemos de material reciclado, le explicamos al padre cómo puede elaborar material para trabajar con el niño dentro de la casa con cosas que obtiene dentro de su hogar. Por ejemplo, hacer masilla con harina. Y es increíble cómo estas actividades, estos materiales que encuentran desde rollos de papel higiénico y pintura y cosas tan sencillas y económicas, pueden hacer actividades y jugar y trabajar con el niño en el hogar. A los niños les encanta y se puede lograr muchísimo. Sin hacer hojaldre, ¿no? Exacto. Y encontramos el otro escenario, los pacientes, los niños, porque nos mencionaba que diabetes es uno de los problemas de hipertensión, necesitan un seguimiento. Posiblemente su escaso recurso económico no les va a permitir darle ese seguimiento. ¿Cómo buscan ustedes? Sabemos que no pueden estar todas las semanas allá, aunque sería lo ideal antes que se tenga el centro. ¿Cómo buscan ustedes por lo menos darle la atención necesaria a estos niños? Bien, el éxito de toda rehabilitación no parte en la terapia que realiza en ese momento el paciente. El éxito de toda rehabilitación parte en lo que te llevas para la casa. Exacto. Es la verdadera recuperación, se da desde la casa. Nosotros entregamos las pautas, hacemos la guía, generamos el entrenamiento, brindamos las recomendaciones, establecemos los planes y programas caseros, e inclusive caseros y escolares, porque el niño los desarrolla tanto en la familia como en la escuela. Ejemplo, en las escuelas tenemos intervención directa con los comedores nutricionales que están dentro de los planteles. Se da una capacitación al personal, qué comprar, qué no comprar, cómo prepararlo una vez que lo compras, cómo conservarlo también. Recordemos que inclusive la universidad tiene participación con carreras como salud y seguridad alimentaria. Y esa es las competencias que tienen nuestros estudiantes y es la competencia que tiene la UDELAS de poder intervenir en diferentes factores de salud y educativos a nivel social. Y es ahí donde está la clave para hacer que estos programas sean exitosos, en obtener una continuidad en el centro de tratamiento, en el hogar y en la escuela. Perdona, vamos a ponernos que ya tenemos el diagnóstico un diagnóstico previo o un diagnóstico que nos permita observar lo que se ha encontrado en la 10ª provincia. Hablemos de las cosas buenas. UDELAS quiere establecerse en la 10ª provincia. Tiene un espacio aparentemente para establecerse. ¿Qué más necesitamos herramientas para que UDELAS
esté dentro de esa comunidad, para que esa gente ya no sea una visita de barrido, sino es una visita que sientan que más allá, porque policlínicas hay distribuidas por toda la provincia, pero especialidades que ustedes ofrecen no es algo que se encuentra a la vuelta de la esquina ni que cuesta $2. Esa es la pura realidad y ustedes lo están ofreciendo hasta en este momento gratis, creo. Hay diferentes formas. Primero que nada, para poder entrar a una sociedad necesitas el apoyo de la sociedad. Claro. Así de sencillo. Alguien tiene que encender el chip en donde dice esto es necesario. Entonces... ¿Ese chip se prendió? Sí. Okay. Sí, porque tenemos apoyo de empresa privada. Tenemos literalmente personas de empresa privada que nos han dicho ¿qué necesitas? ¿Cuándo empiezas? O sea, literalmente nos quieren inclusive con las paredes peladas y quieren que ya entremos. Wow. Y diagnóstico que establecimos y otros diagnósticos que ellos ya tienen previo. Claro. O sea, esta necesidad de ellos no surge ahora porque tenemos un local. Estas necesidades ya estaban y ellos las conocen y no las pueden tratar ni las pueden manejar. Claro. Hasta que encontraron, por decirlo así, un camino que abre la UDELAS para esta atención. Entonces, hemos tenido integración de algunos clubes benéficos, cívicos, tipo el Club de Leones de Coronado. Son los primeros que levantaron la mano y dijeron, esto nos gusta, esto es importante. A través de esto podemos proyectar a toda la comunidad. Planteles educativos, privados y públicos, se nos han acercado ambos para decirnos, el sector político también hay que incluirlo, también nos ha indicado que por favor, que necesitan, que cómo impulsan, cómo motivan. Muchas veces te encuentras con un suplente, un representante que tiene la partida, pero no tiene cómo ejecutarla. Ok, yo necesito hacer un barrido auditivo en este plantel. No consigo el fonoaudiólogo. Si consigo el fonoaudiólogo no tiene el equipo. Si tiene el equipo, no tiene la suficiente cantidad de personas para poder ejecutar. No tiene la logística. Y todo esto lo integra la UDELAS. Y pienso que ese ha sido el mensaje por el cual gran parte de esta sociedad en esta región ha abierto las puertas y nos está inclusive literalmente apurando a hacer el programa. Interesante esto porque estamos viendo que ya prácticamente los quieren instalar allí. Sí. Y obviamente por ganas no es que se hayan impedido porque ustedes han hecho ya las visitas y sabemos que van a continuar haciendo estas visitas. Saray y Jorge, pero es momento de irnos a un cambio. Recuerden, pueden dar sus comentarios en Facebook, UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram como @UDELASOficial. Ya volvemos. Estamos de vuelta ya en la parte final de su programa La Voz de las. De antemano agradecemos siempre estar en sintonía de este programa, Francisco. Hoy, esta noche, hablando sobre la llegada de UDELAS hacia Panamá Oeste, la 10ª provincia, y hemos estado hablando de esa realidad y de esos servicios que se ha encontrado la UDELAS al llegar a una oportunidad que se le brinda, y nos encontramos con una realidad que hemos quedado como que wow, ¿qué está pasando en Panamá Oeste? Han crecido, pero también hay muchos problemas que han salido a la luz. No era que se está descubriendo el agua tibia, ya eso estaba, pero se ha ido tangeando. Parte de los servicios que ustedes van a prestar, porque muchos estarán hasta ahora preguntándose, ¿y van a prestar todos los servicios que UDELAS da? ¿O cuáles son los servicios que se van a iniciar dentro de la plaza que ya se les ha ofrecido? Digo, créeme que quisiéramos poder arrancar con todos los servicios, pero lleva un costo muy elevado. Estamos arrancando inicialmente con los servicios de mayor demanda por la población de la región. DIFA es uno de los servicios dificultades que dificulta el aprendizaje. Los planteles educativos, la misma población que fue encuestada ha referido mucho a este tema y es muy importante para evitar la alta tasa de repitencia que estamos teniendo en la zona. En servicios especializados en salud se va a contar con los servicios de terapia respiratoria, se va a contar con los servicios de terapia ocupacional, estimulación temprana y fonoaudiología. Psicología también es un servicio que se está haciendo la evaluación para poder instalarlo en la zona, debido a que el apoyo va a salir no solamente para el paciente, sino para todo el núcleo familiar que requiere de esa atención también, para poder incorporar el servicio de una manera completa e integral a la medida en la que el presupuesto lo permite también. Y ojo, servicios como decía Jorge, que para nada son baratos, porque usted va a un fonoaudiólogo y no le va a cobrar $2, va a un psicólogo, tampoco le va a cobrar 10 centavos. Son servicios que cuestan. Ella cobra barato.
Ahora, lo que sí es cierto es que mientras se instalan, ustedes tienen en proyección, Joel, Graciela, realizar por lo menos 1 o 2 visitas más próximas o que tengan ya planificadas para correcto, atender. es correcto. El compromiso de las giras de salud a través de la unidad móvil sigue en pie, se mantiene, y otros acercamientos más que vamos a tener dentro de la comunidad. Pero ¿para cuándo se tendría, no sé si la pregunta es cajonera, pero ¿para cuándo ustedes creen que pudieran estar arrancando los servicios ya de forma permanente? Ya nos comprometieron ya. Sí. Bueno, pero comprometamos a gente que le sobra la plata. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya estamos en los aspectos finales de la estructura física en el área de atención, educación y salud. Estamos ultimando detalles. Podríamos tener o mantener la esperanza de hablar en un segundo trimestre del año, ya para poder dar inicio oficial a todas las acciones. Pero independientemente o no, aunque el centro no esté activado, nosotros tenemos otros mecanismos por el cual ya ir llegando el acceso del servicio a la comunidad. No necesariamente en estos momentos necesitamos que ya esté terminado. Ya hemos avanzado como punta de lanza para ir entrando en esa atención. Y Joel y Graciela, tal vez esto puede ser un poquito vanidoso, pero creo que también la mano de UDELAS y la universidad como institución educativa superior especializada ha hecho sentir y ha dado la diferencia de que no es una universidad que viene a competir con las otras universidades, sino una universidad que viene a ofrecer unos servicios que habitualmente, vuelvo y repito, como decía Saray, los panameños no estamos acostumbrados, o los panameños del sector popular no están acostumbrados, porque no lo ven como prioritario, pero son necesarios porque, por ejemplo, baja deserción, gente más accesible, por ejemplo, tal vez una de las inquietudes de la población que los buscó ustedes porque los hijos o los familiares tienen problemas y esos niños al final van a terminar siendo trabajadores y para no ser más, convertirse en más carga, de verdad que necesitan una ayuda, ¿no? Sí. ¿Es así? Es así, es totalmente cierto, es correcto. La UDELAS nunca ha sido una universidad que ha venido a competir con otra. Nosotros somos una universidad totalmente diferente, donde impera el sentido social, donde se fortalece cada día más la inclusión dentro y fuera de nuestras paredes, y lo que la UDELAS proyecta es necesario para la comunidad y la comunidad en general, para todos los estratos. Es necesario que esto continúe, que el impulso se siga dando, y la UDELAS no se detiene. A pesar de todo, la UDELAS sigue creciendo y esa es nuestra línea. En esa proyección, Joel, Graciela, ¿cómo pretenden ustedes hacer esa alianza con las escuelas, de los centros educativos de la región? Porque ahorita ustedes pueden hacer visitas a una escuela, pero ¿cómo lo hacen ya establecidos en el local para que se mantenga esa relación con los centros educativos, con los estudiantes, que se les dé el seguimiento? No sé si ustedes van a hacer las giras ya más cercanas allí o llevar a los niños al centro ya establecido. Principalmente haríamos las giras a las escuelas. Creo que es hasta más fácil para la escuela de no tener que movilizar. Exactamente. Y movilizar a los especialistas, a las escuelas, es mucho más sencillo. Otro aspecto importante es que, aparte de la atención que vamos a brindar, también vamos a brindar capacitaciones. Estamos dispuestos a ofrecer diplomados y cursos para la población que lo necesita. Así que, como decía el licenciado, no vamos a hacer competencia, vamos a aportar muchísimo a la comunidad. No, y sobre todo que, por ejemplo, creo que el batallón de estudiantes del DIFA, de fisioterapia. Ese es un nuevo campo para ir a hacer prácticas. Exactamente. Ese es un nuevo campo que se abre para cada uno de los estudiantes de pronto que quieran ir, porque el trabajo es lo que va a sobrar al momento de iniciar. Hacer este tipo de orientaciones con los padres. Mira, si la población está requiriendo los servicios, créeme que nuestros estudiantes también, el 30% de la población estudiantil de la UDELAS responde al área de Panamá Oeste. Claro. Sí. Y para ellos poder realizar las prácticas dentro de su área es maravilloso. Nosotros tenemos estudiantes que viajan desde San Carlos a dar clases en sede al grupo. Wow. Y esto ya implica transporte, costo de transporte, tiempo en este transporte. Conocemos que salir de Panamá Oeste no es lo más sencillo de este mundo. Hace su práctica profesional. La fórmula de trabajo es para poder abarcar en todo sentido y poder brindarle esa facilidad contra los planteles educativos. Se hace la integración del servicio dentro del plantel, se hace el barrido y se deriva al estudiante que requiera la atención extra o que requiera la atención específica del especialista en el centro. Ahí ya se puede dirigir al centro, ya con citas pautadas, programadas, y de esta manera extendemos el programa.
para que sea en puertas del centro y al mismo tiempo en la propia puerta del usuario. Bien, se nos acaba el tiempo, pero ya para terminar, Graciela, Joel, para que ustedes den ese mensaje, igual recordarle a la población que no vive en Panamá Oeste, sino en Panamá Centro, los teléfonos del CADI, la ubicación, los servicios que ofrecen de la misma manera el CIAES. Bueno, el Centro de Atención a la Diversidad está ubicado en el edificio 806 de Albrook, de Udelas. El número de teléfono es 501-1000, la extensión 156. Repitan. 501-1000, extensión 156. Ofrecemos los servicios enfocados al área educativa de dificultades del aprendizaje, educación especial, estimulación temprana, pedagogía, fonoaudiología, psicología y bueno, aparte de todos los talleres y capacitaciones que además hacemos. ¿El CIAS? El CIAS lo encontramos en el edificio 850 en Albrook, planta baja. Contamos con servicios especializados en salud, entre los cuales podemos destacar fisioterapia, fonoaudiología, terapia respiratoria, terapia ocupacional, psicología. También contamos con el servicio de nutrición, laboratorio, medicina general, estimulación temprana, orientación familiar y trabajo social. Las puertas están abiertas para todos. El número de teléfono donde puedan contactarnos es al 501-1070. Y recordar que en ambos centros pues el costo es sumamente económico y que igual en el caso de pues no poder cubrirlos está la opción de hacer una evaluación de trabajo social pues para saber. Son costos sumamente accesibles. También podemos decir que no tenemos presencia solamente en Panamá sede. El CIAES y CADIS tiene presencia en Santiago, específicamente en La Colorada, en Chiriquí, en David. Tenemos presencia en San Miguelito, en un centro comunitario en donde la atención es total y completamente gratuita. Y continuamos proyectando más todavía. Bueno, Joel, Graciela, se nos acabó el tiempo. Para Luis Saray, gracias por acompañarnos en una emisión más de La Voz de Udela. Será entonces hasta el siguiente miércoles. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.